Morena acaba de recibir uno de los golpes más delicados desde que llegó al poder, porque mientras públicamente Claudia Sheinbaum intenta cerrar filas, defender la soberanía de México y frenar la presión de Estados Unidos, en privado el mensaje habría sido mucho más duro. Quien esté manchado por corrupción, que se vaya. Y esa frase, si se confirma en toda su dimensión, no es una frase cualquiera. Es una advertencia directa al corazón del partido gobernante. Una señal de que el problema ya no está solo fuera de Palacio Nacional, ni solo en Washington, ni solo en los expedientes judiciales de Estados Unidos. El problema podría estar dentro de Morena, dentro de sus gobiernos, dentro de sus alianzas, dentro de los nombres que durante años se presentaron como parte de la transformación. La pregunta es inevitable. ¿Sheinbaum está intentando limpiar la casa antes de que Estados Unidos exhiba más nombres? ¿O está tratando de contener una crisis que podría arrastrar a Morena a uno de sus momentos más peligrosos? Porque lo que acaba de salir a la luz no es simplemente una nota política más. Es una combinación explosiva. Presuntas acusaciones de narco, funcionarios señalados, presión de Estados Unidos, gobernadores bajo sospecha, tensión diplomática, y una presidenta obligada a elegir entre defender a su movimiento o marcar distancia antes de que el daño sea irreversible. Y lo más delicado es esto. Según Reuters, el mensaje no habría sido dado ante las cámaras, ni en una mañanera, ni en un discurso público. Habría sido dicho en reuniones privadas con figuras de Morena. Es decir, no era un mensaje para la oposición, no era un mensaje para los medios, no era un mensaje para Trump, era un mensaje para los suyos. Y cuando una presidenta le dice a los suyos que, si están involucrados en corrupción, deben renunciar, la lectura política es brutal. Algo dentro del movimiento preocupa más de lo que se está admitiendo públicamente. Pero para entender por qué esto puede convertirse en una bomba política, hay que mirar el contexto completo. Porque esta historia no empieza con una frase, empieza con una presión creciente desde Estados Unidos. Empieza con acusaciones, expedientes, señalamientos, y una pregunta que cada vez pesa más sobre la política mexicana. ¿Hasta dónde han llegado las redes del crimen organizado dentro del poder? Durante años, en México se ha hablado de corrupción, de pactos, de protección política, de acuerdos oscuros y de territorios donde el crimen no solo opera, sino que parece gobernar desde las sombras. Pero ahora el problema es distinto, porque cuando esas sospechas empiezan a convertirse en acusaciones desde Estados Unidos, la crisis cambia de escala. Ya no es solo un tema interno, ya no es solo una batalla de narrativas entre partidos. Se convierte en un asunto diplomático, judicial y de seguridad nacional. Y aquí aparece uno de los nombres más sensibles de esta historia, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, un político de Morena, cercano al obradorismo, señalado en acusaciones estadounidenses que él ha negado. Rocha se apartó temporalmente para una investigación local, pero el daño político ya estaba hecho, porque Sinaloa no es cualquier estado, y un gobernador de Sinaloa señalado en un contexto de presuntos vínculos con el narcotráfico no es una noticia menor. Es una grieta enorme en el discurso de autoridad moral que Morena ha defendido durante años. Y aquí viene el primer punto que puede incendiar el debate. Sheinbaum no puede actuar como si esto fuera una simple acusación externa, pero tampoco puede aparecer como una presidenta que obedece órdenes de Washington. Ese es el dilema. Si se mueve demasiado rápido contra los señalados, sus críticos internos pueden acusarla de ceder ante Estados Unidos. Pero si no se mueve, la oposición puede acusarla de encubrir a los suyos. Y si aparecen más nombres, el costo puede multiplicarse. Por eso, el mensaje privado, si fue realmente planteado como lo relatan las fuentes citadas por Reuters, es tan importante.
porque suena a una línea roja, una forma de decir, no voy a cargar con ustedes si esto explota. Y eso cambia todo, porque hasta ahora Morena ha construido buena parte de su identidad sobre una promesa. No somos iguales. Nosotros venimos a limpiar la corrupción. Nosotros somos la respuesta al viejo régimen. Pero cada vez que aparece una acusación contra figuras cercanas al partido, esa narrativa se pone en riesgo. Y cuando las acusaciones no vienen solo de la oposición mexicana, sino de autoridades estadounidenses, el impacto es mucho mayor. Aquí hay una tensión que pocos quieren decir en voz alta. Morena no solo está enfrentando una crisis externa, podría estar enfrentando una crisis de credibilidad interna, porque el problema no es únicamente si tal o cual funcionario es culpable o inocente. Eso lo deben determinar las investigaciones y los tribunales. El problema político es que el partido que llegó al poder prometiendo separar al gobierno de la corrupción, ahora tiene que explicar por qué algunos de sus propios cuadros aparecen bajo sospecha. Y lo más incómodo para Sheinbaum es que esta crisis no llega en un momento cualquiera. Llega cuando su gobierno necesita mostrar control. Llega cuando Estados Unidos está presionando con más fuerza. Llega cuando la relación bilateral atraviesa una etapa delicada. Y llega cuando dentro de Morena todavía existen grupos, lealtades y facciones que no necesariamente responden de la misma manera a la presidenta. Porque este es el otro ángulo de la historia. Sheinbaum no solo tiene que responder a Washington, también tiene que administrar a Morena. Y Morena no es un bloque monolítico. Morena es una coalición de grupos, intereses, gobernadores, legisladores, operadores territoriales, figuras leales a López Obrador, nuevos cuadros cercanos a Sheinbaum y políticos que llegaron al movimiento desde otros partidos. En ese ecosistema, pedir renuncias por corrupción no es solo una exigencia ética, es una declaración de guerra interna, si alguien se siente aludido. Y aquí aparece la pregunta que puede definir lo que viene. ¿Cuántos dentro de Morena escucharon ese mensaje como una advertencia directa? Porque si nadie se sintiera amenazado, el mensaje no tendría tanto peso. Pero si la presidenta consideró necesario decirlo en privado, es porque el riesgo existe. Y si el riesgo existe, entonces la pregunta ya no es si habrá costo político, sino quién va a pagarlo. Pero esto no termina ahí, porque la postura pública de Sheinbaum ha sido mucho más cuidadosa. Por un lado, ha dicho que no se va a cubrir a nadie si se demuestra un delito. Pero por otro lado también ha exigido pruebas claras y ha cuestionado la presión de Estados Unidos, defendiendo la soberanía mexicana. Y esa doble postura es políticamente comprensible, pero también peligrosa, porque intenta caminar sobre una cuerda muy delgada, cooperación sin subordinación, investigación sin espectáculo, soberanía sin encubrimiento. El problema es que en una crisis de este tamaño, cada frase se interpreta como una señal. Si Sheinbaum dice, no encubriremos a nadie, algunos leen ruptura interna. Si dice, Estados Unidos debe presentar pruebas, otros leen defensa política. Si pide renuncias en privado, algunos ven limpieza, otros ven control de daños. Y si no actúa con contundencia, la oposición verá complicidad. Es un terreno minado. Y mientras tanto, Estados Unidos parece decidido a elevar la presión. Las acusaciones contra políticos mexicanos, las extradiciones, los expedientes relacionados con crimen organizado y la discusión sobre cooperación en seguridad están colocando a México en una posición incómoda.
porque el gobierno mexicano puede rechazar cualquier intento de intervención, pero no puede ignorar completamente los casos cuando ya están sobre la mesa internacional. Y aquí viene lo más explosivo. Si Estados Unidos tiene más información, más nombres o más expedientes, Morena podría estar ante una crisis por etapas. Primero, un señalamiento. Luego, una renuncia. Luego otro nombre. Luego una investigación. Luego filtraciones. Luego presión mediática. Y cuando una crisis avanza así, el partido afectado no controla el calendario. Lo controla quien tiene los expedientes. Eso es lo que hace tan peligrosa esta historia para Sheinbaum. No saber si esto ya terminó o si apenas está empezando. Porque el caso Rocha puede ser solo el punto visible de una tensión mucho más profunda. Una especie de primera grieta en una estructura que hasta ahora había intentado proyectar unidad. Pero si empiezan a aparecer más figuras señaladas, la pregunta será inevitable. ¿Morena sabía? ¿El gobierno sabía? ¿Hubo advertencias previas? ¿Se ignoraron señales? ¿Se protegió a alguien? ¿O todo esto forma parte de una estrategia de presión de Estados Unidos contra el gobierno mexicano? Ahí está el debate. Y por eso este tema divide tanto. Para los defensores de Morena, las acusaciones de Estados Unidos pueden interpretarse como una maniobra política, una forma de presionar a México, de debilitar al gobierno y de imponer condiciones desde Washington. Para los críticos, en cambio, esto confirma lo que llevan años denunciando, que el discurso de honestidad no basta cuando existen territorios donde el crimen organizado parece tener influencia política real. Y en medio de esos dos extremos está Sheinbaum, obligada a decidir qué papel quiere jugar. La líder que protege la unidad del movimiento. La presidenta que sacrifica a quien tenga que sacrificar para salvar al gobierno. ¿O la mandataria que intenta resistir la presión externa sin permitir que el crimen contamine la política? La respuesta no es sencilla, porque cualquier camino tiene costo. Si Sheinbaum empuja una depuración interna, puede abrir una guerra dentro de Morena. Si no lo hace, puede cargar con el desgaste de cada acusado. Si coopera demasiado con Estados Unidos, sus adversarios internos pueden acusarla de debilidad. Si coopera poco, Washington puede subir la presión. Si defiende públicamente a los señalados, se arriesga a quedar atrapada si aparecen pruebas. Si se desmarca demasiado pronto, puede romper equilibrios políticos que aún necesita. Y eso explica por qué el supuesto mensaje privado es tan importante. Porque no parece una simple recomendación. Parece una maniobra preventiva. Un intento de decirle al partido, si alguien tiene problemas, que no arrastre al gobierno. Pero aquí hay otra pregunta más incómoda. ¿Por qué una renuncia sería suficiente? Porque si un funcionario está realmente involucrado en corrupción o en vínculos con el crimen organizado, el problema no se resuelve con dejar el cargo. Una renuncia puede reducir el daño político, pero no necesariamente responde a la demanda de justicia. Y esa será una de las críticas más fuertes, que pedir renuncias puede sonar a control de crisis, no a rendición de cuentas. La ciudadanía no quiere solo que los señalados se vayan. Quiere saber qué hicieron, quién los protegió, cuánto tiempo operaron, quién se benefició y por qué llegaron a posiciones de poder. Y ahí es donde el caso se vuelve más grande que Morena, porque toca una herida histórica de México. La sospecha de que en demasiadas ocasiones la política y el crimen no han estado separados por una pared, sino por una cortina. Una cortina que se abre y se cierra según convenga. Por eso este escándalo puede generar tanta indignación. Porque no se trata solo de un partido. Se trata de confianza pública.
Se trata de si el ciudadano puede creer en las instituciones. Se trata de si los discursos contra la corrupción se traducen en acciones reales. Se trata de si los poderosos responden ante la ley o solo se apartan cuando el costo mediático se vuelve insoportable. Y ahora mismo, Sheinbaum está ante una prueba enorme, porque su respuesta marcará el tono de su gobierno. Si actúa con firmeza, puede presentarse como una presidenta dispuesta a limpiar incluso dentro de su propio movimiento. Pero si todo queda en mensajes privados, frases ambiguas y renuncias sin consecuencias, la oposición tendrá una narrativa perfecta, que Morena solo combate la corrupción cuando está fuera de casa. Y esa narrativa puede ser devastadora. Pero también hay que tener cuidado con algo fundamental. Una acusación no es una condena. Que Estados Unidos señale a alguien no significa automáticamente que esa persona sea culpable. Y en un contexto tan politizado, convertir versiones, filtraciones o acusaciones en sentencia pública puede ser irresponsable. Por eso, el punto central no debe ser dar por culpable a nadie antes de tiempo, sino exigir transparencia, pruebas, investigación seria y consecuencias reales si se confirma cualquier delito. Ese equilibrio es clave, porque el público tiene derecho a indignarse, pero también tiene derecho a la verdad. Y la verdad no puede construirse solo con titulares explosivos. Tiene que sostenerse con hechos. Aún así, políticamente el golpe ya está dado, porque aunque las investigaciones tarden, aunque los procesos avancen lentamente, aunque los acusados nieguen todo, la duda ya está instalada. Y en política, la duda puede ser tan corrosiva como una prueba cuando toca el centro de una promesa moral. Morena prometió ser diferente. Sheinbaum heredó ese discurso, pero también heredó sus contradicciones. Y ahora tiene que demostrar si esa diferencia era real o solo una bandera electoral. Porque si dentro del partido hay figuras comprometidas, el problema no será solo jurídico, será histórico. Será la pregunta de si el movimiento que llegó al poder para terminar con los privilegios terminó reproduciendo algunos de los vicios que decía combatir. Y aquí está el punto que nadie en Morena quiere enfrentar públicamente. Estados Unidos no necesita demostrarlo todo ante la opinión pública mexicana para generar daño político. Le basta con mover expedientes, filtrar presiones, señalar nombres y obligar al gobierno mexicano a reaccionar. Cada reacción abre una nueva interpretación. Cada silencio parece sospechoso. Cada defensa parece encubrimiento. Cada renuncia parece confesión. Cada investigación parece insuficiente. Ese es el círculo en el que Sheinbaum está entrando. Y por eso, el título de esta crisis podría ser mucho más grande que un solo gobernador o una sola reunión privada. Podría ser el inicio de una limpieza interna o el inicio de una fractura. Porque si Sheinbaum realmente va en serio, tendrá que demostrarlo con hechos. No bastará con pedir renuncias. Tendrá que permitir investigaciones, aceptar costos políticos, resistir presiones internas y separar su gobierno de cualquiera que pueda contaminarlo. Pero si decide cerrar filas demasiado fuerte, corre el riesgo de que cada nuevo señalamiento se convierta en una carga directa para ella. La política mexicana está entrando en una fase delicada. Morena sigue siendo poderoso, pero el poder no elimina las grietas. A veces las esconde. Y cuando una grieta aparece justo en el punto donde se cruzan corrupción, narcotráfico,
presión extranjera y disputas internas, el riesgo ya no es menor. La gran pregunta ahora es, ¿qué hará Sheinbaum si aparecen más nombres? Porque una advertencia privada puede servir una vez, pero si la presión sigue creciendo, el país va a exigir algo más que mensajes internos. Va a exigir claridad. Va a exigir pruebas. Va a exigir consecuencias. Y si Morena no logra responder con contundencia, esta crisis puede convertirse en una sombra permanente sobre el gobierno. Porque al final la frase que queda flotando es brutal. Si Sheinbaum pidió a los suyos renunciar si están involucrados en corrupción, entonces la pregunta que millones se harán es inevitable. ¿Cuántos dentro de Morena escucharon ese mensaje sabiendo que podía ser para ellos? Y ahora la pregunta queda abierta para todos. ¿Está Sheinbaum limpiando Morena antes de que el escándalo crezca? ¿O estamos viendo apenas el inicio de una fractura mucho más grande dentro del poder? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este caso apenas empieza y puede cambiar por completo el tablero político mexicano. Si quieres seguir entendiendo lo que realmente se mueve detrás del poder, suscríbete a Expediente Nacional. Aquí no seguimos discursos, seguimos expedientes.